Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. La religión es una de las fuerzas más poderosas en la Tierra. Dos de los movimientos más influyentes, tanto hoy como en el pasado, el cristianismo y el islam, creen que Jesucristo desempeñó un papel fundamental. Los cristianos creen que Jesús fue el Hijo de Dios, nació de una virgen, fue crucificado y resucitó para el perdón de los pecados. Los musulmanes también creen que Jesús fue el producto de un nacimiento virginal, producido por el mandato de Alá, y se convirtió en uno de sus profetas más importantes y posteriormente reverenciados. Los musulmanes no creen que Jesús fue crucificado, sino que otro hombre murió en su lugar. Ya sea que creamos o no en la existencia y la vida de Cristo como una cuestión de fe, la mayoría de la gente acepta que Jesús fue una figura histórica real y verificable, que nació, vivió y murió en Judea alrededor del año 4 antes de la era común y el 33 de esta era. Eso se ha repetido tantas veces que la mayoría de la gente no piensa en refutarlo, pero deberían hacerlo. Un hombre llamado Jesús, hijo de María e hijo adoptivo de José, ¿recorrió los caminos de Judea o fue simplemente un producto de la imaginación? Para los cristianos, por supuesto, la existencia de Cristo es una cuestión de fe, pero ¿deberían los no cristianos creer en Jesús tan fácilmente? Bueno, amigos, aquí están mis principales razones para afirmar que Jesús nunca existió. Jesús no existe en el registro histórico. No solo no hay nada en la Biblia que esté directamente relacionado con la época en que Jesús vivió, sino que no hay absolutamente ningún relato contemporáneo que hable de Jesús. En lo que respecta al registro histórico, simplemente no existió. Los evangelios afirman que el ministerio de Jesús fue famoso en toda la región y muy conocido por personas como Herodes o Poncio Pilato. En la última parte de su ministerio, se afirma que fue seguido por grandes multitudes de personas y, por supuesto, hubo un momento que, según la Biblia, alimentó a 5,000 personas. No hay una sola mención de él en los registros militares o en los informes que se enviaban a Roma. Y esto es muy raro porque seguramente cualquiera que pudiera dirigir grandes concentraciones de personas en una provincia potencialmente perturbadora debería ser de interés de los militares romanos. Pues no se menciona en los registros del tribunal de Herodes, ni se le menciona en los registros del templo, ni por ningún sacerdote. Seguramente si algunos creían que era un profeta y otros que era un falso profeta, debería haberse registrado alguna mención de los rumores que estaba causando en la sociedad civil y religiosa de Judea. A algunas personas les gusta señalar las supuestas cartas de Poncio Pilato como evidencia de la vida de Jesús, pero estas se han demostrado que son ficticias. Por supuesto, es posible, aunque poco probable, ya que el Imperio Romano era muy eficiente, que existieran relatos contemporáneos, pero desaparecieron. Aunque no hay informes contemporáneos de la existencia de la vida de Jesús, hay referencias a él en la escritura cristiana y textos no cristianos en las décadas posteriores a su supuesta muerte. Ni uno solo de estos textos es una referencia creíble de su vida. Ninguno de ellos hace referencia a ningún texto anterior y por lo tanto no son más que rumores y como tales poco confiables. Si condenamos los rumores como pruebas poco confiables en nuestros sistemas judiciales hoy en día, ¿por qué debería ser suficiente para establecer la existencia de una figura histórica importante? La evidencia que usualmente
se cita para apoyar la existencia de Jesús proviene de las escrituras de Flavio Josefo, que nació en el año 37 de la Era Común, algunos años después de la crucifixión, y escribió sobre la vida de Jesús en el año 93, después de que se escribieron los Evangelios. Él no cita fuentes para sus trabajos. Del mismo modo, Plinio el Joven, Tácito y Suetonio escribieron sobre Jesús, pero sin ninguna referencia a fuentes contemporáneas. Para los cristianos de todas partes, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son las fuentes autorizadas de los acontecimientos de la vida de Cristo, tal como fueron escritos por sus discípulos, aquellos que lo conocieron mejor y observaron su ministerio. Originalmente hubo muchos más evangelios. Cuando los últimos 4 se establecieron como el relato ortodoxo en el siglo II, los otros evangelios fueron denunciados como heréticos. Se encontraron copias de estos evangelios extras en el Mar Muerto y en el Nag Hammadi durante el siglo pasado, pero no hay evidencia de quiénes los escribieron y ninguno parece ser una fuente contemporánea. Uno de estos documentos, sin embargo, el Evangelio de Tomás, parece ser anterior al Evangelio de Marcos. No contiene ninguna referencia a Jesús como una figura histórica, como el Mesías o como cualquier referencia a la resurrección. En cambio, su colección de dichos fueron denunciados como herejía. El hecho de que los líderes de la iglesia primitiva denunciaron este evangelio original, favoreciendo a los otros 4 escritos, en su mayor parte narrativos, muestra que estaban seleccionando obras con el propósito de crear un camino probatorio para la existencia de Jesús. Jesús estaba muerto mucho tiempo antes de que se escribieran sus evangelios. El Evangelio de Marcos, aunque es el segundo en el Nuevo Testamento, fue el primero en ser escrito, probablemente alrededor del año 70 de la Era Común, mientras que el Evangelio de Juan fue escrito alrededor del 90. En ninguna parte de los evangelios los autores se identifican como discípulos y compañeros con nombre propio. Un dato curioso: la expectativa de vida promedio en Judea en el tiempo de Cristo y poco después era de alrededor de 29-30 años, aunque ese número es un promedio y hubo personas obviamente que vivieron hasta una edad muy avanzada. Muy pocos de ellos llegaban a los 50 y aún menos a los 70 años. Poco después de cuando se suponía que la crucifixión había tenido lugar, las guerras judías diezmaron a la población de Judea. Muchos de los que hubieran conocido a Jesús personalmente, en caso de que haya existido, muy probablemente hubieran muerto en la guerra. Los discípulos probablemente tenían más o menos la misma edad que Jesús, o quizás solo unos pocos años más jóvenes. Esto habría hecho que los discípulos tuvieran alrededor de 70 años en el momento en que se escribió el Evangelio de Marcos y más de 90 en el momento en que Juan fue escrito. Es por lo tanto casi imposible que los discípulos hubieran escrito los evangelios. Es mucho más probable que hayan sido escritos por hombres mucho más jóvenes. Marcos, como el evangelio original, parece haber servido como el material fuente para los evangelios de Mateo, Lucas, y hay grandes coincidencias entre estos 3. Cada autor cambia la narración un poco para adaptarse al momento en que están escribiendo y al público al que apuntan sus escritos. Juan es el más problemático de todos los evangelios y parece haber sido escrito por varios autores diferentes. El apóstol Pablo era extremadamente mandón y disfrutaba diciéndole a la gente cómo vivir. Él no conoció a Jesús. Las epístolas de San Pablo son los libros más antiguos del Nuevo Testamento, pero San Pablo no conoció a Jesús durante su supuesta vida. San Pablo nació alrededor del año 10 de la Era Común, proveniente de una familia israelita. Trabajó como recaudador de impuestos
y era conocido por sus opiniones anticristianas, y se dice que participó en la lapidación de San Esteban. Se convirtió en uno de los conversos de más alto perfil de la nueva religión cuando se dice que tuvo una visión divina de Cristo resucitado en su camino a Damasco. Posteriormente fue bautizado y se fue a Arabia antes de regresar a trabajar en nombre de la iglesia primitiva. Hizo largos viajes por el Mediterráneo durante los cuales difundió la palabra y escribió sus epístolas ahora famosas. 13 de las epístolas, que son anteriores tanto a los Hechos como a los Evangelios, fueron incluidas en el Nuevo Testamento, pero solo 7 de ellas se consideran escritas directamente por él. Pablo, por supuesto, no conoció a Jesús personalmente, pero no hace ningún señalamiento de esto en sus epístolas. De hecho, prácticamente no hace referencia a la vida terrenal de Jesús, sino que aconseja a otros cristianos sobre cómo vivir sus vidas. De esta manera, Pablo establece lo que significa ser cristiano, creando un marco que ha perdurado hasta el día de hoy. En los primeros años del cristianismo hubo varias interpretaciones diferentes. Ya hemos mencionado la riqueza de diferentes libros y evangelios que se descubrieron en el Mar Muerto y el Nag Hammadi. Muchos de estos escritos siguieron una tradición gnóstica que estaba en desacuerdo con lo que se convirtió en la interpretación ortodoxa del cristianismo. En el siglo II, Ireneo de León comenzó a codificar el Nuevo Testamento e identificó los 4 evangelios que se usan hoy como parte del canon, rechazando todas las demás interpretaciones. Escribió con elocuencia y vehemencia su libro Contra herejes, para establecer exactamente qué debería incluirse y qué excluirse del cristianismo. El Nuevo Testamento moderno es, por lo tanto, la visión y la interpretación de un hombre de lo que debería ser el cristianismo. Ireneo no estaba interesado en documentar los hechos, estaba interesado en exponer sus creencias y asegurarse de que otros lo siguieran. Esta tradición ha estado bien arraigada en la Iglesia a lo largo de los siglos sucesivos, y todas las sectas consideradas herejes fueron sofocadas violentamente o incluso eliminadas. Por ejemplo, los cátaros. El totalmente desagradable Ignacio de Loyola dijo que estaba dispuesto a creer que el blanco es negro si así lo requiere la Iglesia. ¿Por qué los primeros fanáticos cristianos habrían sido diferentes? No lo fueron. Su comportamiento marcó el tono para el resto de la Iglesia a través de la historia, y por esa razón deberíamos ser extremadamente escépticos con respecto al Nuevo Testamento y cualquier afirmación que haga sobre la vida de Jesús, ya que no es más que un tratado de propaganda, es un método de propaganda religiosa. No hay evidencia histórica de un eclipse después de la supuesta muerte de Jesús. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas dan un recuento en profundidad de los eventos de la crucifixión. Ambos están de acuerdo que hubo una oscuridad súbita, posiblemente un eclipse o una nube de polvo de un volcán, que cayó sobre la tierra entre la 6ª y la 9ª hora del día. También explican que en el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se rasgaron. Se dice que el terremoto fue tan severo que las tumbas de los muertos se abrieron de golpe, lo que debería haber sido un evento extremadamente traumático, particularmente cuando se combina con un eclipse. Todo esto suena muy emocionante, ¿no? Muy dramático, hasta hollywoodense, pero nunca sucedió. Eventos clave como terremotos y eclipses habrían sido registrados en detalle por los historiadores contemporáneos, y un terremoto lo suficientemente severo como para hacer explotar las tumbas habría sido registrado tanto por la corte judía como por los administradores romanos. No hay registros seculares de los esfuerzos de socorro enviados a Jerusalén o de cualquier otra reconstrucción. Finalmente, el velo del templo era extremadamente precioso y cualquier daño al mismo habría sido registrado.
La única explicación para esta falta de información es que el terremoto y el eclipse simplemente no ocurrieron, al menos no en ese momento y lugar. Hubo terremotos contemporáneos en otras partes del imperio, a los que sí se envió ayuda, y sabemos que hubo terremotos que ocurrieron en Jerusalén durante ese periodo, pero nada en el registro geológico puede señalar exactamente, a la supuesta fecha y hora de la crucifixión. De hecho, las únicas fuentes para vincular un eclipse o escombros volcánicos son cristianos, tratando claramente de establecer un vínculo entre la supuesta muerte de Jesús y lo divino. Por ejemplo, la sábana santa de Turín, a la que le dedicaremos un video en el futuro, fue revelada como una falsificación. Cualquiera que haya vivido, incluso un simple carpintero, dejaría posesiones después de su muerte. Los evangelios afirman que los soldados de servicio durante la crucifixión hicieron una rifa para ver quién se quedaba con la ropa de Jesús. Si realmente hubiera tenido muchos discípulos devotos que hubieran estado disgustados por su fracaso para protegerlo en el jardín, o su afligida familia, seguramente habrían intentado comprar o cambiar la ropa. Tales elementos habrían sido invaluables en la formación de la nueva iglesia. Sin embargo, nada, absolutamente nada de la vida de Jesús se mantuvo, incluso poco después de su desaparición. En el siglo XII, la gente comenzó a mencionar que poseían el sudario en el que Jesús había sido arropado, y años más tarde apareció en Turín. Se aceptó como un artefacto genuino por muchos años, pero la datación por carbono en el siglo XX mostró que era una falsificación datada en el siglo XII. Un osario del que se decía que mantenía los huesos de Santiago, hermano de Jesús, también es una falsificación. No existe ni un solo objeto verificable y tangible en existencia hoy, o que se sepa que haya existido en cualquier momento en los últimos 2000 años, que haya pertenecido a Jesús. Y aquí viene algo importantísimo. La ciudad de Nazaret es vieja, pero Jesús es más viejo. Jesús era conocido como el Nazareno, posiblemente porque tiene la fama de haber sido de Nazaret. Para muchas personas no hay razón para dudar en esto. Nazaret existe hoy en día, es un pueblo viejo con una larga historia y un hijo muy famoso, pero aunque el pueblo de Nazaret es viejo, no es tan viejo como Jesús o inclusive el cristianismo. El historiador Flavio Josefo enumera todas las ciudades de Galilea de ese tiempo y Nazaret no está en la lista. Nazaret no se menciona en las epístolas, que son los primeros libros del Nuevo Testamento que se escribieron, ¿no? De hecho, no hay referencia alguna a Nazaret hasta los evangelios. Las excavaciones actuales de Nazaret y sus alrededores han dado resultados mixtos. Se han encontrado evidencias de actividad humana desde el momento en que supuestamente Jesús vivió ahí, pero esta actividad tenía la forma de un cementerio y no una aldea en sí misma. Una traducción alternativa de la palabra nazareno es verdad, y fue un nombre dado a una secta gnóstica de cristianos. Es posible que cuando las tradiciones se separaron y la herencia gnóstica fue eliminada del cristianismo, la frase fue reinventada para afirmar que Jesús era de Nazaret, que por supuesto ya existía. Jesucristo nunca existió, sino que su vida se inspiró en otras figuras místicas anteriores como Osiris y Horus. Los niños que crecen en las sociedades occidentales, incluso si no están educados formalmente en la tradición cristiana, están conscientes de la increíble historia de la vida de Jesús, que fue concebido y nació en un establo por una virgen, ¿no? Cuando era apenas un bebé, escapó de la muerte a manos del tirano Herodes, creció hasta convertirse en un niño precozmente sabio, comenzó su ministerio de predicación antes de ofrecerse a sí mismo para ser sacrificado, resucitó después de la muerte y dio lugar a un nuevo pacto para la remisión de los pecados. Es una historia llena de asombro y esperanza,
y para millones de cristianos es un artículo de profunda fe. Lamentablemente, no es única. Muchas mitologías tienen un personaje parecido a Cristo, cuya historia se desarrolla alrededor del mismo patrón. Osiris, el dios egipcio del inframundo, tenía una historia de vida muy similar y los antiguos egipcios celebraban su pasión con entusiasmo. El hijo de Osiris, Horus, nació de una virgen en una cueva con una estrella en lo alto. Fue visitado por pastores y dioses. Se decía que Horus era la luz del mundo. Comenzó su labor a los 30 años y se le atribuyeron muchos milagros que también aparecen en los evangelios, como caminar sobre el agua y hacer que los ciegos puedan ver. Pero las similitudes no se detienen ahí. Dionisio era el hijo de Zeus y una mujer virgen. Fue capaz de convertir el agua en vino y fue asesinado y resucitó. Atis, otro dios griego, fue honrado cada primavera en un ritual en el que su efigie era enterrada y se cree que resucitaría después de 3 días. Hércules tenía fama de ser otro descendiente de un dios con una virgen. Fue asesinado y resucitó. Quizá la difunta figura de Cristo con la historia más sorprendentemente similar fue la de Mitra, cuya vida fue casi paralela. Sus fieles incluso celebraban su cumpleaños el 25 de diciembre. No se han encontrado más referencias históricas relevantes de procedencia no cristiana acerca de Jesús del siglo I o principios del siglo II, al margen del Nuevo Testamento, pese a que numerosos historiadores y pensadores documentaron bastante exhaustivamente la época. Ninguno de ellos hizo la más mínima referencia sobre Jesús o alguno de sus portentosos milagros. Ningún historiador nombra a ciudades como Nazaret, Cafarnaúm o Betsaida. Ningún documento romano nombra la historia sobre el censo que ordenó Herodes en la ciudad natal de cada habitante y que llevó a José y María a Belén. No encuentra respaldo en los documentos romanos. Es importante recalcar que ningún gobernador hizo viajar a las gentes a sus ciudades de origen para ser censados. Eso es absurdo, poco práctico y no sirve al verdadero propósito que tiene un censo, que es saber qué personas viven en una determinada zona, pues para colectar impuestos. Esta leyenda no tiene ninguna evidencia histórica. Ningún historiador ni documento romano menciona la muerte de niños inocentes ordenada por Herodes a fin de matar al niño Jesús. Es posible que después de semejante masacre ningún historiador haya dicho algo al respecto. Algo similar ocurre con el arresto y juicio de Jesús. Todo esto es muy extraño, ya que los romanos eran muy meticulosos en cuanto a la historia escrita. En la Palestina de este periodo se encuentran muchos historiadores, entre ellos el ya mencionado Flavio Josefo. ¿Por qué los escritos contemporáneos fiables no dicen nada sobre Jesús de Nazaret, si según la Biblia fue todo un fenómeno social? Ni siquiera hay alguna referencia de los sucesos que debieron ser percibidos por muchas personas, entre ellos los historiadores de la época. Y no hablo de acontecimientos sencillos. Hablo, por ejemplo, el terremoto durante el fallecimiento de Jesús, de la oscuridad durante su muerte, o los muertos resucitados que caminaron por las calles de Jerusalén y que supuestamente muchos los vieron, a lo que yo llamo el Walking Dead de la Biblia. Y tampoco hablan del milagro de la multiplicación de panes y peces, donde según la Biblia Jesús alimentó a más de 5,000 personas, o la estrella que guió a los magos de Oriente, que no fue visualizada ni referida por ningún astrónomo de la época. Bueno, ni Flavio Josefo ni ninguno del resto de los historiadores de la época nos brinda la más mínima evidencia confiable sobre la existencia de un hombre con las características de Jesús, que viviese y caminase por el Medio Oriente hace 2000 años. Siendo en teoría estas las evidencias más confiables para los creyentes sobre la existencia de Jesús, no es descabellado suponer que creer que un personaje como Jesús existió no es solo un autoengaño, es una vil mentira o, en el mejor de los casos, una ilusión que no se sostiene por sí sola.
Pero estas y otras razones por las que no creo en Jesús de Nazaret y no creo que haya existido. Lamento darle estas noticias a mis amigos cristianos, pero si Jesús no existió, como parece evidente, inclusive la palabra cristianismo no tiene sentido y ellos, los cristianos, basan su fe en una vil mentira. Amigos, este es el tema del día de hoy aquí en La Fosa Escéptica. Les recuerdo que se pueden suscribir, ahorita aparece aquí abajo, se suscriben, le pican a la campanita para que les avise cuando haya un video nuevo. Les dejo acá abajo en la descripción el link para el grupo de Facebook y también una página que abrí en Patreon por si ustedes gustan patrocinar La Fosa Escéptica para que siga yo haciendo estos videos y mantener el podcast que está en Spreaker y en iVoox y también pues el grupo en Facebook y hay otro en Telegram al que los invito que se unan. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo video. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.